¿Te ha pasado que entras a una habitación y nadie parece notar que llegaste? Mientras tanto, otra persona entra segundos después y sin decir una sola palabra, toda la atención se dirige hacia ella. La diferencia no está en su ropa, en su dinero, ni en su apariencia física. Está en su presencia. Durante años vi personas increíblemente talentosas ser ignoradas, mientras otras, con menos preparación, conseguían oportunidades, respeto y liderazgo. Y descubrí algo que cambió mi vida. La presencia no es un don con el que se nace, es una habilidad que se desarrolla. Hoy voy a enseñarte cómo convertirte en alguien imposible de ignorar. Quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo la forma en que el mundo te percibe. La mayoría de las personas cree que una presencia fuerte se construye con ropa elegante, con un cargo importante, con dinero o con una apariencia impresionante. Pero después de años observando a miles de personas, descubrí que la verdadera presencia nace en un lugar que nadie puede ver, tu interior. Porque puedes entrar a una sala vestido con el mejor traje del mundo, pero si por dentro dudas de ti mismo, esa inseguridad se filtrará en tu postura, en tu mirada, en tu voz y en cada movimiento que hagas. La gente no siempre escucha lo que dices, pero siempre siente lo que eres. Recuerdo a un joven que asistió a uno de mis seminarios. Era inteligente, preparado y tenía grandes sueños. Sin embargo, cuando hablaba con alguien importante, bajaba la mirada, hablaba demasiado rápido y parecía pedir permiso para existir. Un día le pregunté, ¿por qué actúas como si fueras menos que los demás? Su respuesta fue honesta, porque siento que no soy suficiente. Ahí estaba el problema. No era falta de talento, no era falta de conocimiento, era una batalla interna. La presencia fuerte comienza cuando dejas de medir tu valor según la opinión de los demás. Cuando entiendes que tu valor no aumenta porque alguien te aplauda ni disminuye, porque alguien te critique. Piensa en esto por un momento. Cuando una montaña está firme, no necesita convencer a nadie de que es una montaña. Simplemente está ahí, fuerte, sólida, imponente. Las personas con verdadera presencia funcionan igual. No entran a un lugar intentando impresionar a todos. No buscan desesperadamente aprobación. No necesitan demostrar constantemente quiénes son. Su seguridad viene de saber exactamente lo que valen. Y esa seguridad se construye cumpliendo tus propias promesas. Cada vez que dices que harás algo y lo haces, tu confianza crece. Cada vez que enfrentas un miedo en lugar de escapar de él, tu carácter se fortalece. Cada vez que actúas, aunque no te sientas completamente listo, tu mente aprende que eres capaz. Por eso siempre digo que la confianza no aparece antes de actuar, la confianza aparece después de actuar repetidamente. Muchos esperan sentirse seguros para comenzar. Los líderes comienzan aunque todavía tengan miedo. Cuando desarrollas esa seguridad interior, algo extraordinario sucede. Tu postura cambia naturalmente, tu voz se vuelve más firme, tu mirada transmite tranquilidad. Tu energía deja de ser la de alguien que busca aceptación y se convierte en la de alguien que aporta valor. Y entonces ocurre algo curioso. Las personas empiezan a escucharte más, empiezan a respetarte más, empiezan a notar tu presencia sin que tengas que exigir atención. Porque la presencia poderosa nunca se construye desde el ego. Se construye desde la certeza silenciosa de saber quién eres y de lo que eres capaz. Y cuando conquistas tu mundo interior, el mundo exterior no tiene más opción que notarlo. Ahora bien, una vez que has comenzado a construir esa seguridad interior, hay algo que debes comprender. El mundo no puede ver directamente lo que ocurre dentro de ti. Lo que sí puede ver es cómo lo expresas. Y ahí es donde entra en juego algo que puede impulsarte o sabotearte por completo, tu lenguaje corporal. Tu cuerpo está hablando incluso cuando tu boca permanece cerrada. De hecho, muchas veces las personas toman una decisión sobre ti antes de que pronuncies la primera palabra. Observan cómo caminas, cómo te sientas, cómo saludas, cómo reaccionas bajo presión y cómo ocupas el espacio a tu alrededor. Recuerdo que al inicio de mi carrera me enfocaba demasiado en qué decir. Creía que el secreto estaba en encontrar las palabras perfectas, pero con el tiempo descubrí algo sorprendente. Dos personas podían decir exactamente la misma frase y obtener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque una hablaba desde la confianza y la otra desde la duda. Una mantenía la cabeza en alto, sostenía el contacto visual y transmitía seguridad. La otra evitaba las miradas, encogía los hombros y parecía pedir disculpas por estar presente. Las palabras eran las mismas. El impacto era totalmente diferente.
Imagínate entrando a una reunión importante. Una persona entra mirando al suelo, caminando con prisa, moviéndose de forma nerviosa y evitando la atención. Otra persona entra con calma, con una postura firme, observando el entorno con tranquilidad y saludando con seguridad. ¿Quién crees que genera más presencia? No es magia, es comunicación no verbal. Y lo más interesante es que tu cuerpo no solamente comunica a los demás cómo te sientes, también le comunica a tu propia mente quién crees que eres. Cuando caminas encorvado, tu cerebro recibe señales de inseguridad. Cuando bajas constantemente la mirada, tu mente interpreta que hay algo que temer. Pero cuando enderezas tu postura, levantas la cabeza y ocupas tu espacio con naturalidad, tu cerebro comienza a responder de manera diferente. Por eso siempre recomiendo un ejercicio muy simple. Antes de entrar a cualquier lugar importante, detente durante unos segundos, respira profundamente, endereza la espalda, relaja los hombros, levanta la mirada, camina con propósito, no porque estés actuando, sino porque estás recordándole a tu mente quién decides ser. He visto personas transformar completamente la manera en que son percibidas haciendo cambios aparentemente pequeños. No cambiaron su trabajo, no cambiaron su apariencia, no cambiaron su nivel económico, solo cambiaron la forma de caminar, de mirar y de presentarse ante el mundo. Y de repente comenzaron a proyectar liderazgo, porque una presencia fuerte no consiste en parecer dominante, consiste en transmitir certeza. No necesitas hablar más fuerte que todos. No necesitas ser el centro de atención. No necesitas impresionar constantemente. Lo que necesitas es que cada movimiento, cada gesto y cada mirada reflejen la confianza que estás construyendo dentro de ti. Porque cuando tu lenguaje corporal y tu seguridad interior trabajan en la misma dirección, tu presencia deja de ser algo que intentas demostrar y se convierte en algo que todos pueden sentir. Y aquí es donde muchos se equivocan porque creen que la presencia fuerte es algo que se activa en el momento, cuando hay gente importante, cuando hay una oportunidad, cuando hay presión. Pero la realidad es otra. La presencia no se improvisa, se construye todos los días en silencio, cuando nadie te está viendo. Y el nombre de ese proceso es disciplina. La disciplina es lo que haces cuando no tienes ganas. Es lo que repites cuando nadie te está aplaudiendo. Es lo que sostienes cuando la motivación desaparece. Y déjame decirte algo importante. Tu presencia en público es el reflejo directo de tu disciplina en privado. He visto personas que quieren dominar una sala, pero no pueden dominar su cama por la mañana. Quieren respeto, pero no pueden respetar sus propios horarios. Quieren liderazgo, pero viven en el caos de sus hábitos. Y el mundo lo nota, aunque ellos no lo entiendan, porque la energía de una persona disciplinada es completamente diferente. No es una energía ansiosa ni desesperada, es una energía estable, firme, predecible. Cuando alguien disciplinado entra a un lugar, no necesita demostrar nada. Su consistencia ya habla por él. Recuerdo a alguien que entrené hace años que quería mejorar su liderazgo en su empresa. Me decía: cuando estoy en reuniones importantes me siento pequeño. Le pregunté algo muy simple: ¿eres constante con tus hábitos diarios? Se quedó en silencio. No hacía ejercicio, no organizaba su tiempo, no cumplía sus propias metas personales. Y ahí entendió algo clave: no puedes proyectar fuerza afuera si vives desordenado por dentro. Le pedí que hiciera un cambio sencillo. Durante 30 días cumplir absolutamente todo lo que se prometiera a sí mismo, sin excusas, sin negociaciones, desde levantarse a la hora exacta hasta terminar las tareas que empezaba. Al principio fue incómodo, luego fue difícil, pero al final ocurrió algo poderoso. Su forma de caminar cambió, su voz se volvió más firme y su mirada más segura, no porque aprendiera técnicas nuevas, sino porque empezó a confiar en sí mismo. Y esa es la clave. La disciplina no solo te organiza la vida, te construye carácter. Y el carácter es lo que sostiene tu presencia cuando la presión aparece. Piensa en alguien que sabes que es disciplinado. Puede ser un atleta, un empresario, un profesional consistente. Notarás algo curioso: incluso en silencio transmiten autoridad. No necesitan hablar mucho. Su sola forma de estar ya impone respeto, porque la disciplina elimina la duda interna. Y cuando no hay duda dentro de ti, no hay vacilación en tu presencia. Por eso
Cada pequeño hábito cuenta. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, estás reforzando tu identidad. Y cada vez que rompes una promesa contigo mismo, estás debilitando tu presencia sin darte cuenta. Si quieres dominar cualquier lugar, no empieces por el escenario, empieza por tu rutina, empieza por tu palabra, empieza por tu disciplina cuando nadie está mirando, porque al final el mundo no reacciona a lo que dices que eres, reacciona a lo que has demostrado ser una y otra vez. Y cuando tu disciplina se vuelve inquebrantable, tu presencia también lo será. Y aquí llegamos a un punto donde muchos se quedan atrapados durante años porque no se dan cuenta de que una de las razones principales por las que su presencia no es fuerte es porque viven buscando aprobación constantemente. Mira, cuando entras a un lugar con la necesidad de agradar a todos, tu energía cambia por completo. Empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada reacción. Dejas de ser natural, dejas de ser auténtico. Y sin darte cuenta, te conviertes en una versión editada de ti mismo, diseñada para ser aceptada, pero no respetada. He visto esto una y otra vez en personas con talento, con inteligencia e incluso con grandes ideas, pero en el momento de hablar se detienen, observan las reacciones de los demás, ajustan su mensaje, se ríen cuando no quieren reír, callan cuando deberían hablar, todo por miedo a no ser aprobados. Y déjame decirte algo con claridad, la aprobación es adictiva pero debilitante, porque cada vez que buscas aprobación externa estás renunciando a una parte de tu poder interno. Estás diciendo sin palabras, necesito que me validen para sentirme suficiente. Recuerdo a una persona que trabajaba en ventas. Era muy capaz, conocía el producto, entendía al cliente, pero tenía un problema serio. Antes de cada presentación se preocupaba demasiado por lo que pensarían de él. Si alguien fruncía el ceño, él se desestabilizaba. Si alguien no sonreía, él dudaba de sí mismo. Un día le hice una pregunta simple, ¿estás aquí para ser aprobado o para aportar valor? Se quedó en silencio, porque nunca se lo había planteado así. Le pedí que hiciera algo diferente. En lugar de entrar a vender, debía entrar a servir. Cambiar el enfoque completamente. No pensar en impresionar, sino en ayudar. No pensar en gustar, sino en aportar claridad. El cambio fue inmediato. Su postura cambió. Su voz se volvió más estable, sus explicaciones más claras. Y lo más importante, dejó de reaccionar emocionalmente a las caras de los demás. Ya no estaba buscando aprobación, estaba entregando valor. Y ahí ocurrió algo interesante. Cuando dejó de intentar agradar a todos, empezó a conectar con más personas. Porque la gente no respeta a quien intenta gustarles a todos. La gente respeta a quien es firme, claro y auténtico. La presencia fuerte nace cuando entiendes esto profundamente. No estás aquí para ser aprobado por todos. Estás aquí para ser fiel a tu propósito. Y eso requiere valentía. Porque habrá personas que no estarán de acuerdo contigo. Habrá momentos donde no todos te aplaudan. Habrá situaciones donde no encajes en la expectativa de otros. Y está bien, porque si cambias constantemente para encajar, nunca vas a destacar. La verdadera presencia aparece cuando dejas de preguntarte ¿qué pensarán de mí? Y empiezas a preguntarte ¿esto refleja quién soy realmente? En el momento en que haces ese cambio interno, algo poderoso sucede. Dejas de ser reactivo, dejas de buscar señales externas para saber cómo actuar y empiezas a moverte desde una certeza interna. Y cuando una persona se mueve desde esa certeza, su presencia se vuelve imposible de ignorar. Porque la aprobación puede hacerte popular por un momento, pero la autenticidad te hace respetable para siempre. Y ahora quiero que observes algo que casi nadie entiende. Tu presencia no solo depende de lo que dices o de cómo te mueves, sino de la energía que proyectas incluso antes de interactuar con alguien, porque la energía llega primero y las palabras llegan después. Puedes entrar a un lugar sin decir absolutamente nada y aún así las personas ya han sentido algo sobre ti, saben si estás seguro, si estás nervioso, si estás abierto o si estás cerrado. Y eso no es magia, es percepción humana. Durante años observé algo interesante en diferentes personas exitosas. No todas eran las más inteligentes ni las más preparadas técnicamente, pero había algo en común, su energía era estable. No entraban con ansiedad, no entraban con prisa emocional, no entraban intentando forzar nada, simplemente estaban presentes. Y esa es la clave.
La presencia fuerte no es ruido, es estabilidad. Recuerdo a un joven que quería mejorar su comunicación en público. Me decía que se ponía nervioso incluso antes de empezar a hablar, y cuando lo observabas podías sentirlo incluso sin que dijera nada. Su energía ya estaba adelantando el resultado. Sus hombros tensos, su respiración corta, sus movimientos rápidos, todo comunicaba inseguridad. Le hice una pregunta: ¿por qué llegas a los lugares como si estuvieras huyendo de algo? Se quedó pensando, nunca lo había visto así. Le pedí que hiciera un cambio sencillo. Antes de entrar a cualquier espacio debía detenerse un momento, respirar profundo y recordar una sola cosa: no tienes que impresionar a nadie, solo tienes que estar presente. Al principio parecía algo insignificante, pero con el tiempo su energía empezó a cambiar. Ya no entraba acelerado, ya no buscaba aprobación inmediata, ya no se movía como si estuviera incómodo en su propio cuerpo. Y algo más importante ocurrió: las personas empezaron a escucharlo más, porque la energía transmite seguridad o inseguridad mucho más rápido que las palabras. Piensa en esto: cuando alguien entra a una habitación con calma, sin prisa, sin tensión, automáticamente genera respeto, no porque lo exija, sino porque lo proyecta. En cambio, cuando alguien entra con energía caótica, aunque sea muy inteligente, su mensaje pierde fuerza. La energía es como un lenguaje invisible que todos entendemos, pero pocos controlan. Y lo más poderoso es que tú puedes entrenarla. Puedes aprender a respirar antes de hablar, puedes aprender a reducir la prisa interna, puedes aprender a soltar la necesidad de controlarlo todo, puedes aprender a entrar en un estado de calma consciente, incluso en situaciones de presión. Pero esto solo ocurre cuando entiendes algo fundamental: no estás compitiendo con nadie en energía, estás aprendiendo a estabilizar la tuya. Porque una presencia fuerte no necesita ser agresiva, no necesita ser dominante, no necesita ser exagerada, solo necesita ser coherente, firme y tranquila. Y cuando tu energía deja de ser reactiva y se vuelve estable, ocurre algo inevitable: las personas empiezan a confiar en ti sin que tengas que convencerlas. Porque la energía correcta no grita, pero siempre se siente. Y ahora llegamos a un punto que, si lo dominas, cambia completamente la forma en que el mundo te responde, la manera en que hablas. Porque puedes tener la mejor preparación, la mejor idea, incluso la mejor intención, pero si tu voz no transmite convicción, la gente lo sentirá inmediatamente. Y cuando no hay convicción, no hay impacto. Hablar con convicción no significa hablar más fuerte, no significa hablar más rápido, no significa imponer tu voz sobre los demás. Significa algo mucho más profundo: que cada palabra que sale de ti está sostenida por certeza interna. He visto personas con gran conocimiento que al hablar dudan de sí mismas, usan demasiadas palabras de relleno, cambian de opinión mientras hablan, se corrigen constantemente y sin darse cuenta van debilitando su propio mensaje en tiempo real. Porque cuando tú dudas de lo que dices, invitas a los demás a dudar contigo. Recuerdo a alguien en un entorno profesional que tenía ideas brillantes, pero cuando las compartía en reuniones, empezaba con frases como: creo que tal vez, no estoy seguro, pero es solo una idea. Y aunque su aporte era valioso, perdía fuerza desde el primer segundo. Un día le hice notar algo simple: si tú no crees en tu idea, ¿por qué alguien más debería creer en ella? Se quedó en silencio. Le pedí que hiciera un ajuste muy específico. En lugar de hablar desde la duda, debía hablar desde la claridad, no desde la arrogancia, sino desde la certeza. Cambiar, creo que por esto es lo que veo, cambiar tal vez por esto es lo que propongo. Al principio le costó, porque no era solo un cambio de palabras, era un cambio de identidad. Pero con la práctica su comunicación se transformó. Y algo interesante empezó a suceder: la gente empezó a escucharlo con más atención. Sus ideas eran las mismas, pero ahora tenían peso, tenían dirección, tenían estructura. Porque la convicción no solo cambia cómo hablas, cambia cómo te perciben. Piensa en alguien que transmite seguridad cuando habla. No necesita adornar demasiado su mensaje, no necesita justificar cada frase, simplemente habla con claridad, con calma y con dirección. Y eso genera confianza inmediata.
La convicción nace cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. Cuando esas tres cosas están alineadas, tu voz se vuelve firme sin esfuerzo. Pero cuando hay contradicción interna, tu lenguaje lo revela. Tu voz tiembla, tus frases se enredan, tu energía se dispersa. Por eso, si quieres desarrollar una presencia fuerte, debes empezar a observar cómo hablas en tu vida diaria, no solo en momentos importantes, sino en conversaciones simples, porque ahí se forma el hábito. Cada vez que hablas con seguridad, refuerzas tu presencia. Cada vez que dudas innecesariamente, la debilitas. No se trata de fingir seguridad, se trata de construirla hasta que se vuelva natural. Y cuando tu voz empieza a reflejar certeza interna, ocurre algo poderoso. Las personas dejan de escucharte solo con los oídos y empiezan a escucharte con atención real. Porque una voz con convicción no pide permiso para ser escuchada, simplemente es escuchada. Y aquí hay una verdad que muchos evitan enfrentar. La confianza no se construye en los momentos cómodos, se construye exactamente en el lugar donde aparece el miedo. Porque es ahí donde se separan las personas que observan la vida de las que la dirigen. El miedo no es el enemigo, el miedo es una señal, te está mostrando exactamente dónde tienes que crecer. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo decida por ti. He visto a muchas personas con talento quedarse paralizadas justo antes de dar un paso importante. Tienen la oportunidad delante de ellos, pero algo interno los detiene. No es falta de capacidad, es exceso de pensamiento. Empiezan a imaginar escenarios, consecuencias, opiniones, errores, y en ese momento pierden su poder. Recuerdo a alguien que quería hablar en público por primera vez frente a un grupo importante. Tenía el contenido preparado, sabía lo que quería decir, pero el día anterior me dijo, siento que no estoy listo. Le pregunté algo muy simple, ¿y cuándo exactamente te vas a sentir listo? Se quedó callado. Porque la verdad es incómoda. Nunca te sientes completamente listo para enfrentar lo que te da miedo. Le dije algo que nunca olvidó. La confianza no es el punto de partida, es el resultado de actuar a pesar del miedo. Al día siguiente subió al escenario con nervios, claro que sí. Su voz no era perfecta, su ritmo no era perfecto, pero hizo algo más importante, no se detuvo. Cruzó el miedo en lugar de rodearlo. Y cuando terminó, ocurrió algo interesante. No salió diciendo fue perfecto, salió diciendo puedo hacerlo otra vez. Y ese es el inicio de la verdadera confianza. Porque la confianza no es ausencia de miedo, es la evidencia interna de que puedes sobrevivir al miedo. Cada vez que enfrentas algo que te intimida y no huyes, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que decides actuar a pesar de la incomodidad, estás reprogramando tu identidad. El problema es que muchas personas esperan sentir seguridad antes de actuar. Pero la seguridad no llega antes, llega después. He visto este patrón repetirse muchas veces. Alguien evita hablar en una reunión, evita tomar una decisión, evita iniciar una conversación difícil, y cada vez que evita, el miedo crece un poco más. No porque el miedo aumente solo, sino porque la evitación lo alimenta. En cambio, cuando decides enfrentar lo que te incomoda, algo cambia internamente. Tu mente empieza a aprender una nueva lección. Esto no me destruye. Y esa lección es la base de la confianza. No necesitas empezar con grandes desafíos. Empieza con pequeños actos de valentía diaria. Hablar cuando normalmente te quedarías callado. Intentar cuando normalmente te detendrías. Decir lo que piensas con respeto en lugar de guardarlo por miedo. Porque la confianza no se construye en teoría. Se construye en acción repetida frente a la incomodidad. Y cuando empiezas a acumular esas pequeñas victorias sobre el miedo, algo poderoso sucede. Dejas de verte como alguien que reacciona al miedo y empiezas a verte como alguien que lo supera. Y en ese momento tu presencia cambia para siempre. Y hay un nivel aún más profundo en la construcción de una presencia fuerte y es el control emocional. Porque puedes tener disciplina, puedes tener seguridad interior, puedes incluso aprender a comunicarte bien, pero si tus emociones te controlan en momentos de presión, tu presencia se rompe en segundos. La gente no recuerda solo lo que dices en una situación difícil,
Recuerda cómo reaccionas cuando todo se complica. Controlar las emociones no significa no sentir, significa no ser esclavo de lo que sientes. Es aprender a observar lo que ocurre dentro de ti sin perder el dominio de tu comportamiento. He visto personas muy capaces perder oportunidades importantes por no saber manejar un momento emocional, una crítica, un comentario inesperado, una pregunta incómoda, y de repente su energía cambia. Se alteran, se justifican, reaccionan impulsivamente o se cierran completamente. Y en ese instante su presencia se debilita. Recuerdo a alguien en un entorno profesional que tenía una gran responsabilidad. Era inteligente, preparado, pero había un problema. Cuando recibía presión, su tono de voz cambiaba, su expresión facial se tensaba y su comunicación se volvía reactiva. No era falta de capacidad, era falta de control emocional. Un día, después de una situación complicada, le dije algo sencillo. No es lo que pasó lo que te hizo perder presencia, fue cómo reaccionaste a lo que pasó. Le pedí que hiciera un ejercicio muy simple. Antes de responder a cualquier situación incómoda, debía detenerse unos segundos. Respirar, no para evitar la emoción, sino para no ser arrastrado por ella. Al principio le parecía insignificante, pero con el tiempo, ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta empezó a cambiarlo todo. Ya no reaccionaba impulsivamente, ya no se dejaba dominar por la presión externa. Empezó a responder con más calma, más claridad y más control. Y algo importante ocurrió. Las personas comenzaron a percibirlo como alguien más estable, más confiable, más fuerte. Porque la estabilidad emocional es una de las formas más poderosas de presencia. Piensa en esto. En una sala llena de tensión, la persona que mantiene la calma automáticamente se convierte en el punto de referencia, no porque hable más, sino porque no se desestabiliza. El problema es que muchas personas creen que el control emocional se trata de reprimir lo que sienten, pero no es así. Se trata de reconocer la emoción sin dejar que tome el control de tus decisiones. Cuando te enfadas, pero no reaccionas impulsivamente. Cuando te sientes presionado, pero no pierdes la claridad. Cuando sientes miedo, pero no te paralizas. En ese momento estás desarrollando verdadera fuerza interna. Y esa fuerza se refleja directamente en tu presencia. Porque la gente no confía en quien nunca siente emociones, la gente confía en quien sabe mantenerse firme a pesar de ellas. Cada vez que logras mantener la calma en una situación difícil, estás construyendo autoridad interna. Y esa autoridad se nota sin que tengas que explicarla. Porque una presencia fuerte no es la ausencia de emociones, es el dominio de ellas. Y ahora quiero llevarte a un nivel de comprensión más profundo, porque muchas personas confunden presencia con dominación y creen que para destacar en cualquier lugar deben imponerse, hablar más fuerte o controlar a los demás. Pero la verdad es muy diferente. Los verdaderos líderes no dominan el ambiente imponiéndose, lo dominan elevando el ambiente. He observado algo interesante a lo largo del tiempo. Cuando una persona con verdadera presencia entra a un lugar, no necesita competir por atención. No necesita interrumpir, no necesita demostrar superioridad. Su sola forma de estar cambia la dinámica del espacio. Porque el liderazgo auténtico no se trata de control, se trata de influencia silenciosa. Recuerdo a alguien en un equipo de trabajo que tenía una personalidad muy fuerte. Creía que liderar significaba imponer sus ideas, hablar más que los demás y corregir constantemente. Al principio parecía que tenía presencia, pero en realidad generaba resistencia en los demás. La gente lo escuchaba, pero no lo seguía con voluntad, lo hacía por obligación o tensión. Un día le hice una observación simple: estás intentando ser el centro de la sala, pero estás perdiendo la sala. No lo entendió al instante. Le pedí que hiciera algo diferente durante una reunión. En lugar de hablar primero, debía escuchar primero. En lugar de imponer su punto de vista, debía entender el contexto completo antes de intervenir. Y en lugar de reaccionar, debía observar. Al principio le incomodó. Sentía que estaba perdiendo control. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando empezó a escuchar más y hablar menos, las personas empezaron a respetarlo más. Porque el verdadero liderazgo no necesita apresurarse. Una persona con presencia fuerte no entra a competir con las energías del lugar, entra a ordenarlas, no con palabras agresivas, sino con claridad, calma y dirección.
He visto esto en personas que no hablan mucho, pero cuando hablan, todos escuchan. No porque levanten la voz, sino porque sus palabras tienen peso. Y ese peso no viene del volumen, viene de la coherencia interna. El error más común es creer que para ser líder tienes que demostrar autoridad constantemente, pero la realidad es que la autoridad real no se demuestra, se percibe. Cuando una persona está centrada, cuando no reacciona desde el ego, cuando no necesita validarse continuamente, su presencia empieza a estabilizar el entorno. Piensa en esto. En cualquier grupo siempre hay alguien que sin esfuerzo se convierte en el punto de referencia. No es necesariamente el más ruidoso ni el más dominante. Es el más estable, el más claro, el más consciente. Y eso es lo que realmente significa dominar cualquier lugar. No controlar a las personas, sino influir en la energía del espacio con tu propia estabilidad. Porque cuando entras con calma, el ambiente se calma. Cuando entras con claridad, el ambiente se ordena. Cuando entras con seguridad interna, el ambiente responde. El liderazgo verdadero no se impone, se irradia. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar ser el más fuerte en la sala y empiezas a convertirte en el más consciente. Y llegamos al punto donde todo lo anterior se une en una sola verdad. Porque después de trabajar en tu seguridad interior, tu lenguaje corporal, tu disciplina, tu autenticidad, tu energía, tu forma de hablar, tu valentía, tu control emocional y tu liderazgo, hay algo inevitable que sucede, te conviertes en alguien imposible de ignorar. Pero no en el sentido superficial que muchos imaginan, no es ser ruidoso, no es buscar atención, no es actuar para ser visto. Es algo mucho más profundo, es cuando tu sola presencia empieza a tener peso, incluso en silencio. He observado algo curioso en personas que han desarrollado esta cualidad. No necesitan anunciar quiénes son, no necesitan explicar su valor constantemente, no necesitan impresionar a cada momento. Simplemente entran, están presentes y eso es suficiente para cambiar la dinámica del lugar. Recuerdo a alguien que al inicio era completamente invisible en su entorno laboral, nadie lo tomaba muy en cuenta, no porque no fuera capaz, sino porque su presencia no tenía impacto. Hablaba poco, dudaba de sí mismo, evitaba conflictos y pasaba desapercibido la mayoría del tiempo, pero con el tiempo empezó a cambiar pequeños detalles. No buscó transformarse de un día para otro, empezó por lo básico, cumplir lo que decía, hablar con más claridad, mantener la calma en momentos de presión y sostener su postura sin encogerse frente a los demás. Al principio los cambios eran casi invisibles, pero algo interesante ocurrió después de algunas semanas. La gente empezó a escucharlo de otra manera, sus opiniones empezaron a ser tomadas en cuenta, su presencia comenzó a generar respeto sin que él lo pidiera. Porque cuando una persona se vuelve consistente en su forma de actuar, el entorno deja de verla como alguien aleatorio y empieza a verla como alguien sólido. Y esa solidez es lo que te hace imposible de ignorar. Pero hay un error que debes evitar. Pensar que ser imposible de ignorar significa buscar constantemente atención. Al contrario, cuando necesitas atención, ya estás debilitando tu presencia. Las personas más impactantes no persiguen miradas, las generan naturalmente. Piensa en esto, en cualquier lugar siempre hay personas que hablan menos, pero cuando hablan todos escuchan. No porque interrumpan, sino porque su energía transmite certeza. No porque compitan, sino porque aportan dirección. Esa es la diferencia entre estar presente y ser presencia. Ser presencia significa que el ambiente cambia ligeramente cuando llegas, no por fuerza, sino por coherencia, porque todo lo que has construido internamente empieza a reflejarse externamente sin esfuerzo. Y aquí está la clave final. La presencia fuerte no se construye en un momento especial, se construye en cada momento ordinario, en cómo caminas cuando nadie te está mirando, en cómo hablas cuando no necesitas impresionar a nadie, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Cada pequeño detalle suma o resta a tu presencia. Y cuando todos esos detalles se alinean, ocurre algo inevitable. Ya no necesitas buscar tu lugar en el mundo,